Quien ha defendido este asunto y que lo trae no de ahora, sino de muchos, muchos años, es Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano. Patricia, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, yo también. Muchas gracias por invitarme a esta reflexión contigo. ¿De dónde viene este asunto que tú has planteado no en Movimiento Ciudadano, pero también en otras ocasiones? Recuerdo incluso haberlo conversado contigo. Mira, como decía hace un momento Mauricio Merino, esta es una propuesta de la izquierda socialdemócrata. Yo pertenezco a una red internacional sobre ingreso básico universal y es pues una respuesta frente a un mundo tan desigual, a las profundas desigualdades que existen en el planeta, en todos los países. Nosotros como América Latina somos la región más desigual. Entonces, el ingreso básico universal es tener ese piso mínimo que nos iguala a todos y a partir de ahí pues ya cada quien, digamos, desarrolla sus potencialidades, sus capacidades, por supuesto, a partir de la garantía de otros derechos, la salud, la educación, el trabajo, en fin. Entonces, esto se viene discutiendo desde hace muchos años y efectivamente, pues yo que me he formado y he sido parte de esta izquierda socialdemócrata, tanto la social como la política, pues hemos puesto en la mesa desde hace muchos años esta necesidad para pues disminuir las desigualdades que existen en nuestro país. Sin embargo, bueno, en este momento, como decía Mauricio, pues lo que estamos proponiendo es el ingreso mínimo vital de emergencia, sí universal, pero universal para todas las personas que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos. No es para los más pobres, no es para los que menos tienen, es para todas las personas bajo el principio de solidaridad y buena fe que pueden decir, yo trabajaba de esto, este trabajo en este momento no lo tengo por tales razones y entonces me apunto para recibir ese ingreso. De nuevo, es un derecho universal para detener la caída en los ingresos, la caída en la calidad de vida, la caída en la pobreza, la caída en la extrema pobreza de millones de personas frente a esta crisis. Oye, Patricia, déjame plantearte, cuando hablamos de esto, hacía una reflexión que me parece muy, muy prudente sobre la propuesta que ha surgido en el PAN para llevar a efecto una consulta hace un momento, Mauricio. Déjame, quisiera escuchar tu opinión si no te importa sobre ello, pero déjame hacerte también otra pregunta para que juntemos las dos. ¿Cuántas personas calculas, Patricia, que eventualmente se podrían ver beneficiadas con el ingreso mínimo vital? Pues mira, en un primer momento pensamos en los 12.5 millones de personas que el INEGI en abril dijo que habían perdido su trabajo. Trabajo ya sea en la formalidad, más o menos 1 millón de personas, o en la informalidad, es decir, no registrados en la seguridad social, pero finalmente pues un sinfín de actividades. En este momento, en julio, el INEGI nos informa que 7 millones de personas ya regresaron a trabajar Ajá. en alguna modalidad, ¿no? Con menores salarios, con menores prestaciones, digamos, pero que ya reportan que regresaron a tener algún tipo de ingreso. Entonces, todavía nos quedan 5 millones de personas que en este momento siguen desde marzo, desde abril de este año, sin tener ingresos por la falta de trabajo, donde seguramente ya se gastaron tus ahorros, digamos, ya no tienen cómo seguir. Sería una tabla de salvación en este momento, 3 meses, 3,700 pesos para estas personas y muchas que seguramente en algún tipo de actividades como el turismo, como actividades culturales, todo lo que implica, digamos, que mucha gente tiene que juntarse para poder que se realicen este tipo de actividades, pues va a pasar mucho más tiempo. Sí. Entonces, eso es lo que estamos planteando, serían más o menos, y esto si los 12 millones eran alrededor de 100,000 millones de pesos, pues para 5 millones de personas sería mucho menos. Creo que la capacidad, digamos, el presupuesto ahí está, pero lo que no hemos logrado que se mueva es
hay un presupuesto que se votó antes de la pandemia, Sí. a fines del 2019, y no se ha movido de lugar frente a la pandemia, y ahora viene el presupuesto del 2021 y seguimos teniendo a millones de personas en la imposibilidad de tener algún ingreso. La propuesta viene de un conjunto de ciudadanos, tú como parte de un partido político. ¿De dónde se puede agarrar, para decirlo de una manera doméstica, la propuesta para que pueda llevarse efecto? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿Tiene que pasar por la sensibilidad de la Secretaría de Hacienda o del presidente? ¿Por dónde puede jalarse, para decirlo quizás de manera doméstica, la propuesta? Pues mira, en el Senado conformamos un grupo de trabajo, se acaba de votar la semana pasada. Primero se había hecho del conocimiento del Pleno. La semana pasada se votó en el Pleno, unánime en el Senado, que se formara este grupo de trabajo donde hay representación de todas las fracciones parlamentarias para presentar una ley o reformas legislativas digamos, que garanticen el apoyo a los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos. Hay un acuerdo en digamos, hay un acuerdo en este sentido, y hemos decidido que lo vamos, digamos, que podemos construir en este grupo de trabajo. A eso le estamos apostando. Por supuesto que la coalición mayoritaria parlamentaria en el Senado pues no dará pasos adelante si no construye un acuerdo con la coalición gobernante, digamos, con el Ejecutivo, con el presidente de la República, con la Secretaría de Hacienda en este sentido, pero no está cerrada la puerta, o sea, no está cerrada la puerta, lo estamos discutiendo, analizando, y bueno, pues finalmente todos los organismos internacionales, ya nos reunimos la primera vez, Sí. invitamos a la OCDE a expresar, digamos, cuál sería su propuesta en este sentido, y desde la OCDE, pasando por CEPAL, la Secretaría Iberoamericana, todos están recomendando en América Latina que le entremos a el ingreso, que le entremos al ingreso vital, que le entremos a digamos, a detener esta caída, se dice, esta caída en el hambre, la indigencia de millones de personas en nuestra región. No hay organismos de expertos, analistas que no planteen una situación como esta, así que de ahí nos estamos agarrando. O sea, finalmente, pues esperemos que desde el Congreso, en este acuerdo de la coalición gobernante, pues esto pueda salir adelante, porque es como decía Mauricio, es para este momento, es ahora que la gente necesita este apoyo. ¿Hay países del mundo que tú identifiques claramente que han aplicado este ingreso llamado ingreso vital? Sí, bueno, simplemente en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil. En Brasil hubo un proceso bien interesante. Ya son casi 60 millones de personas que han recibido también esto por 3 meses. Incluso ya están discutiendo una segunda vuelta en Chile es un ingreso de $120 por familia, con 2 hijos, y luego a partir del tercer hijo son $50 más. Digamos, también en Brasil fue un acuerdo parlamentario, el gobierno no quería entrarle a este acuerdo, pero incluso sus propios, digamos, legisladores le entraron a este acuerdo. Son R$600, más o menos, parece 2.500 pesos mexicanos, y digo, ya están discutiendo incluso la segunda vuelta de este ingreso vital. En Costa Rica hay una cosa que se llama bono proteger, también en el mismo sentido de emergencia. Claro que sí, los países sí están haciendo, tenemos ejemplos, muchos ejemplos en este sentido. Hay otros países, bueno, que tenían seguro de desempleo, que tienen digamos, otros derechos de la seguridad social, que en México pues nos tomaron sin eso, ¿no? Aquí no tenemos un seguro de desempleo, ni siquiera para ese millón de personas que perdieron su trabajo y estaban en la formalidad. Podrían haber entrado seguro de desempleo, pero no tenemos seguro de desempleo. Oye, Patricia, para cerrar, en breve, ¿tienes alguna interpretación más allá de las especulaciones en las que naturalmente es de repente muy difícil aislarse, de por qué razón es reticente el gobierno para un proyecto de esta naturaleza, siendo que hay países con los que hay afinidad incluso política de que no se esté aplicando el asunto?
Yo creo que el gobierno le apuesta, y el presidente lo ha dicho varias veces, de que el 70% de las personas en México van a recibir algún tipo de apoyo. Le apuesta que sus programas, Jóvenes Construyendo Futuro, las becas Benito Juárez para estudiantes, el tema de la pensión de adultos mayores, que efectivamente es universal, mayor de 68 años, Sembrando Vidas, es decir, que los programas que venía, que ya decidió que esos son sus programas prioritarios, van a soportar la caída de las familias, van a soportar que no tengan esta caída, a pesar de que Coneval, que es esta institución que evalúa los programas sociales, dice sí va a haber esta caída, 10 millones de personas pueden caer en la pobreza, 6 millones en la extrema pobreza, digamos, a pesar de toda esta evidencia, pues simplemente el gobierno le está apostando a que sus programas van a hacer que las familias tengan, o sea, es decir, en una familia hay un joven con una beca, hay un adulto mayor con la pensión, hay alguien en Sembrando Vidas y que van a, digamos, que estos ingresos van a llegar a las familias. Entonces, pero toda la evidencia nos está diciendo que no es así y que realmente pues la pérdida de ingresos, la pérdida de trabajo, la crisis económica está golpeando tremendamente a las familias y su calidad de vida. Patricia Mercado, al tiempo que te agradezco, muchas gracias, en verdad. Te mando un Gracias a saludo. ti. Gracias, Patricia, que estuviste. Igualmente. Gracias, gracias que estuviste con nosotros.